¿Cómo ser transformados? Hay que rendirse, hay que esperar, hay que dejar el pecado y hay que obedecer. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Les contábamos que esta semana tuvimos un retiro muy bonito de todas las familias de plantadores de iglesia en la región, ahí en la playa en Cannon Beach, y la verdad nos la pasamos muy padre, hacer compañerismo con otras familias que entienden lo que estamos haciendo y que son hermanos en la fe trabajando juntos, y Dios hizo cosas muy bonitas en este retiro. Fue un tiempo especial. Estoy muy agradecido de tener el cuidado de este liderazgo de la Convención Regional del Noroeste de Estados Unidos. Me siento muy bendecido y mi familia también. Y este retiro tuvo un predicador invitado. El invitado fue un misionero, un misionero que estuvo en Zambia, en África, y nos dejó muchas herramientas y buenas enseñanzas que quiero pasarles, que a mí me gustaron y que creo que pueden ser de mucho provecho, ¿verdad? Y yo creo que todos queremos ser más como tú, ¿verdad? Estábamos cantando: quiero ver la vida como tú, quiero ser transformado por tu espíritu. ¿Cómo llegamos a lograr eso, verdad? Y hay una herramienta muy sencilla que nos va a ayudar. Bueno, vamos a ver qué tan sencillo es, ¿verdad? Pero primero quiero poner la base, ¿verdad? No vas a poder crecer si no conoces a Cristo, ¿verdad? Habíamos quedado que ¿qué es un discípulo de Cristo? Es alguien que conoce, que reconoce a Cristo, que sigue a Cristo y se deja transformar por Cristo para ser un pescador de hombres, ¿verdad? Que se une a la misión de Cristo. Entonces yo quiero que repasemos un poquito ese primer paso, ¿verdad? Si no haces este paso, no vas a poder, ¿verdad? Tenemos las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Lo básico que debemos de saber de Dios es que Dios nos ama. ¿Amén? Dios nos ama, pero tenemos un problema, que es el pecado, pero también tenemos a Jesucristo, que es la solución, y de nosotros es la decisión, ¿verdad? Las buenas noticias, tenemos los versículos que estábamos aprendiéndonos. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan 10:10 lo cantamos hace poquito: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? Esas son las buenas noticias. Dios te ama, realmente te ama. No te ama ahí más o menos, no cuando le dan ganas, sino de tal manera que envió a su Hijo. Esas son las buenas noticias. Pero tenemos las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? El pecado. Tenemos el pecado, ¿verdad? Romanos 3:23, ¿qué dice? Todos han pecado y están privados, destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, la primera parte de ese versículo dice: la paga del pecado es muerte. Esas son las malas noticias, pero tenemos la solución, que es Jesucristo, ¿verdad? Romanos 5:1 dice: hemos sido justificados mediante la fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 8, dice: Dios demuestra su amor por nosotros, que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si tú crees en Cristo, si tú pones tu fe en Cristo, vas a ser salvo, ¿verdad? Eso es lo que dicen estos pasajes. Pero si tú dices: yo creo en Dios, pero no sabes estas cosas básicas, entonces no sé en qué Dios crees. Esto es básico, es lo primero que uno debe saber, la base de conocimiento de Dios, ¿verdad? Que Dios es un Dios de amor, Dios de gracia, y se ha revelado plenamente en Jesucristo, ha mandado a su Hijo. Si no conoces al Hijo, no sé en qué Dios crees, ¿verdad? Crees en el Dios creador, pero no tienes idea de cómo es, ¿verdad? Entonces vamos empezando de lo general a lo más particular, que es la revelación particular en Cristo, ¿verdad? La revelación plena
sí se ha manifestado Dios a través de su creación, pero ahora tenemos a Jesucristo. Entonces, nuestro Dios es ese, no hay otro Dios, ese es el Dios verdadero y tenemos que aprender de Él por medio de Jesús y tener la salvación por medio de Jesús. Por eso dice, tuya es la decisión. Sí, es muy bonito, Dios te ama, Dios te da todo esto, pero tú tienes que recibirlo, ¿verdad? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio ¿qué? El derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo recibimos eso? ¿Cómo recibimos a Cristo? Bueno, tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y serás salvo, porque con el corazón se cree para ser declarado justo, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y Romanos 10:13 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, si crees que Dios lo levantó de entre los muertos. Ahora, ya que hacemos eso, si tú ya conociste, si tú ya sabes esto, si ya le dijiste que sí a Dios, si le respondiste a la puerta, ¿verdad? Hablando de Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si tú ya le abriste la puerta a Dios, ya le dijiste, sí, tú eres mi Señor, ya confesaste con tu boca que Jesús es el Señor, entonces eres salvo, ¿verdad? Ya aceptaste a Cristo, pero el problema es que ese es solo el principio. Tú ya dijiste que sí es tu Rey y ahora tienes que vivir en su reino, ser un siervo de Dios, ser un seguidor de Jesucristo, ser un discípulo de Cristo, ser un hijo, una hija de Cristo, y tienes que crecer. Por eso esto es solo el principio, sí, es solo el comienzo. Porque hay tantísimo potencial, hay muchísimas cosas que puedes hacer para tu propia vida y para el reino de Dios, pero no te quedes ahí en ese paso, apenas estás pasando el umbral de la puerta y apenas es el comienzo. Entonces, ¿cómo seguir creciendo? Y yo no quiero que nuestra iglesia sea un lugar donde solo hay conocimiento teórico de Dios. Yo sé que Dios es así porque aquí dice la Biblia, pero no tenemos un encuentro con Dios. Necesitamos un encuentro con Dios personal. Sí, estudiamos la Biblia, pero para crecer, para ser transformados, y eso no se logra con solo el conocimiento que metes a tu cabeza. Tienes que bajarlo a tu corazón, tienes que tener un encuentro con Dios, tienes que practicar lo que estás aprendiendo. Eso es lo que hace un buen estudiante, ¿verdad? Si yo estoy estudiando para soldadura y me dice, mira, así se hace la soldadura, ten cuidado con esto, ¿verdad? Se eleva a más de 5000 grados, ten cuidado, pero le vas a hacer así y así. Y yo tengo muchas clases de soldadura, pero nunca soldo. ¿De qué me sirve? De nada. Tengo todo el conocimiento aquí, pero nunca lo pongo en práctica. Entonces no queremos que eso pase en la iglesia y no quiero que usted se vaya decepcionado de que es que tienes que tener tú un encuentro con Dios. No solo aprender intelectualmente en tu mente de Dios, sino que tienes que bajarlo a tu corazón. Y esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo le hago? Sí tienes que estudiar la Biblia, claro que sí, pero estudiar no es suficiente. El mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? El que oye mis palabras y no las pone en práctica, de nada te sirve. O sea, te entra por un oído y te sale por el otro, no sirve de nada. La nueva frase favorita, el que sabe y no hace, no sabe. Porque si supiera, lo hiciera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para crecer en el Señor? ¿Qué pasos podemos dar aparte de leer la Biblia? ¿Cómo le podemos hacer? Y a mí me lo dejó muy claro este misionero, me gustó mucho, fue sencillo pero profundo. Y eso es lo que decía, algo sencillo no significa que no tenga valor. Algo sencillo puede ser profundo. Y decía, una vez que estaba cenando y le pidió
a la niña que orara, ¿verdad? Por los alimentos, así como lo hacemos en la casa, como lo hacemos aquí. Y le dijo a la niña chiquita, oye, ¿por qué no oras? Y esta fue su oración. Jesús, te amo con todo mi corazón. Algo sencillo puede ser profundo. Entonces, poquito a poquito. Yo no quiero que se aprenda la Biblia de un jalón, quiero que se aprenda un versículo y lo aplique y hace la diferencia en tu vida. ¿Cuál es el primer paso para crecer? Hay que rendirse todos los días ante Dios. Cuando a Jesús le pidieron, oye, tú oras bien chido, le dijeron los discípulos, ¿cómo le haces? Enséñanos a orar así como tú. Y la oración modelo que dejó Jesús, ¿cómo es? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso quiere decir, ¿de quién es el reino? ¿Es el reino de Eduardo Lara? No. ¿Se va a hacer lo que yo diga? No. Se va a hacer lo que Dios diga. Imagínese eso. Si se hace lo que Dios dice, ¿cómo cambia la vida? ¿Cómo es el reino de Dios en la tierra? Si hacemos la voluntad de Dios, si haces la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para tu comunidad. ¿Cómo se vería eso? Entonces, ese es el primer paso, rendirte. ¿Cómo se rinde uno? ¿Cómo le haces? Pues muchas veces en las películas o en las series, ¿verdad? Espero que a usted no le haya pasado, le dice, oiga, ríndase, manos arriba, ¿verdad? Y uno pues levanta las manos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que levantar las manos? Porque hay que mostrar que en las manos no tengo armas y me estoy rindiendo, ¿verdad? No disparen, no te voy a pelear, no traigo cuchillos, no traigo nada, ¿verdad? Aunque sé Kung Fu, pero no voy a usarlo, ¿verdad? Me estoy rindiendo, no te voy a pelear, ¿verdad? No voy a estar en guerra contigo, ya, ok, me doy, ¿no? ¿O cuál es otra manera? Otra posición corporal que te sirve para ti rendirte. ¿Cómo le hace uno? Pues se hinca, ¿verdad? O sea, ya. O se postra, ¿no? Lo que tú digas. ¿Qué significan esas posturas ante Dios, verdad? Rendirte, dejar que Dios haga su voluntad. Y decir, bueno, que tú eres el rey aquí. Tú eres el rey de mi vida, el rey de mi corazón. Te entregué mi vida cuando hice esa oración, cuando dije que sí, no hay otra para mí, ¿verdad? No puedo con el pecado, tú eres la única salvación que tengo. Ahora tú eres mi rey y ahora te voy a seguir y me voy a rendir. Y eso hay que hacerlo siempre, todos los días. Porque siempre está el Eduardito, siempre está el orgullo, siempre está el yo puedo, mis fuerzas, lo que yo he estudiado, lo que yo he trabajado. Se nos olvida que todo nos lo da Dios. Así que ríndete, ese es el primer paso. Algo sencillo puede ser muy profundo. Me rindo ante la voluntad de Dios. Y eso fue lo que nos enseñó Jesucristo en Getsemaní. ¿Cómo oró? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya no quiero que se haga lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Porque es hasta que nos rendimos ante Dios que podemos ser transformados, que podemos estar abiertos a una manera distinta de hacer las cosas. Entonces, número 1, rendirse. Híncate, póstrate, levanta las manos en tu mente, en tu corazón, pon una postura, ¿verdad? Una actitud de estar rendido ante Dios. Y lo siguiente es interesante, esperar. Pero no vas a esperar como cuando uno espera en la fila de las tortillas, ¿verdad? Nada más estar ahí perdiendo el tiempo, o en un elevador, o en el tráfico. No se trata de esperar sin hacer nada, sino que una espera activa, esperar a que Dios te hable. Y eso me recuerda a la historia de Samuel, ¿verdad? Samuel
Cuando escuchó por primera vez la voz de Dios, pensaba que era el sacerdote Elí que le estaba hablando en la noche, ¿no? Samuel, Samuel. Entonces va, oye, ¿me hablaste? No, yo no te hablé. Ah, bueno. Y otra vez, Samuel, Samuel. Y otra vez va con el sacerdote, oye, ¿tú me hablaste? Que no. Ok. Tercera vez, Samuel, Samuel. Y va con Elí, que no, que yo no te hablé. Si escuchas de nuevo la voz, esto es lo que debes decir. ¿Qué fue lo que le dijo? Habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Y entonces una cuarta vez le habla el Señor. Y ahora sí, Samuel dijo, habla que tu siervo escucha. Entonces tenemos que estar en una espera escuchando a Dios. ¿Cómo esperamos a Dios? Leyendo su palabra. Yo quiero tener un encuentro con Dios, hablo mi Biblia y espero que Dios me hable. Tengo mi lectura diaria, tengo mi devocional, hablo, oro y espero que el Señor se revele. Y cuando el Señor se revela, entonces vamos al número 4, pero ya me salté uno, porque el número 3 uno tiene que revisar su vida, ¿verdad? El número 2 es esperar, porque dice el Señor, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de corazón, me dejaré encontrar. Qué bonito es eso. O sea, Dios se deja encontrar, pero tampoco te la deja tan fácil, porque Dios te habla, pero también quiere que tú respondas, quiere que tú lo busques, y en esa espera es que lo que debes de hacer. Y escuchar la voz del Espíritu Santo que está ahí y que te va a hablar cuando tú ores, cuando tú leas tu Biblia, cuando tú medites, cuando tú ayunes, cuando tú estés buscando a Dios, el Señor se va a revelar. Y eso es lo que tenemos que tener fe. El Señor me va a hablar porque le estoy buscando y su promesa dice que lo voy a encontrar. Y la número 3 es que registres tu vida, que hagas una evaluación. Y si hay pecado ahí, tienes que resistirlo, tienes que dejarlo. Dice la palabra de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, en Santiago 4:7. Entonces, la tercera es checar tu vida. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Si pecamos, tenemos que ser limpiados. 1 Juan 1:9, todo aquel que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces tenemos que confesar, tenemos que sacar, pero tenemos que dejar el pecado, porque eso sí puede obstaculizar la obra de Dios en tu vida. Así que si quieres ser transformado, deja el pecado, no dejes que te domine la tentación, porque lo que dice la palabra de Dios, separados de mí, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. O sea, no dejes que tu orgullo sea un obstáculo. Cualquiera que sea la tentación, todos tenemos algo que nos tenemos que darle la batalla con eso, con el Señor, pero no te dejes vencer. Trabaja en eso, busca ayuda si no puedes, ¿verdad? Oiga, pastor, ayúdeme con esto, ayúdeme a orar por esto, o qué puedo hacer con este pecado. O con Dios, ¿verdad? Decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? No puedo con esto, ayúdame. Ya no quiero ser igual, ¿verdad? Lo que dice el canto. Entonces, tenemos que dejar el pecado si queremos que Dios trabaje en nuestra vida, ¿verdad? Y tenemos esa batalla interior de la que estoy hablando, del corazón, ¿verdad? No dejarnos llevar por el corazón, porque el corazón es engañoso, es egoísta, ¿verdad? Y ese es un mensaje completamente distinto al del mundo, ¿verdad? El del mundo es, sigue tus sueños, sigue tu corazón y todo te va a ir bien, vas a llegar a la victoria. Pero en cambio la Biblia dice, no, tu corazón es engañoso y fácilmente se inclina al pecado. Y el único que te puede ayudar con eso es Dios, es Jesucristo, ¿verdad? Entonces esa batalla interior hay que ganarla, y también la batalla exterior, porque hay una maldad en el mundo, ¿verdad? Que nos toca. Vivimos en un mundo caído. Entonces tenemos que darle la batalla, y el enemigo está ahí, sutilmente, ¿verdad? Por eso dice Gálatas 6, tenemos que ponernos la armadura, porque si recordamos lo del domingo pasado, estamos en una batalla contra el mal. Todos los reinos del mundo se rebelan contra Dios, son estas bestias horribles. Y el único que nos puede ayudar son los ángeles, es Dios, ¿verdad? Y dice, no peleamos con armas que son pistolas, que son piedras, no, o sea, son armas espirituales que nos van a ayudar.
Por eso tenemos que ponernos la armadura, ¿verdad? El casco de la salvación. No dejes que alguien te engañe. Dios es siempre bueno, ¿verdad? El escudo de la fe para los dardos del diablo, ¿verdad? No, tú no sirves, nadie te quiere, todos te odian, mejor cómete un gusanito. No, o sea, la fe dice que Dios me ama y ha mandado a su Hijo, y soy un hijo, una hija de Dios. Aquí está mi fe, ¿verdad? Porque tenemos la batalla interior y tenemos la batalla exterior. Por los dos lados nos podemos caer. Entonces tenemos que ponernos vivos, tenemos que trabajar en equipo y trabajar cada quien, ¿verdad? Esa es la batalla de todos los cristianos de todos los días. Pero tenemos que estar conscientes de que si nos dejamos perder en esa batalla, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias duras para tu vida. Por eso, échale ganas y no estás solo. Por eso nos llamamos a cuentas. Hey, ¿cómo te fue esta semana? ¿Cómo estás? Nos vemos aquí. Hey, vamos a alabar a Dios, vamos a seguir por el buen camino. No te me desvíes, no te me desbalagues. Quédate en el redil. El Señor es tu pastor, Él sabe a dónde mandarte, Él sabe dónde están los pastos verdes, porque si te vas tú solo, te va a comer el lobo. No creas que va a tener piedad de ti, eres una chuletita. Entonces, mejor quédate en el redil donde el pastor te cuida, saca su vara de pastor y ahuyenta, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, hay una batalla, por eso tenemos que trabajar, porque separados de mí nada podéis hacer. Deja el pecado, déjate guiar por Cristo, no por tu corazón, deja guiarte por el pastor de pastores, nuestro Señor. Y la última, obedece. Obedece inmediatamente, no te tardes, no te tardes. Si escuchas la voz de Dios diciéndote algo, el Espíritu del Señor, hazlo en ese momento, ¿verdad? Eso fue lo que nos enseñó Jesús, a obedecer. Él lo hizo con el ejemplo, pero también nos mandó lo mismo. Si usted no me cree, no me crea a mí, créale a la palabra de Dios. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A qué? ¿Enseñándoles a qué? A obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y aquí es el cuarto paso, es donde se hace la diferencia. Si el Señor te habló, entonces Dios te ama y quiere verte triunfar, quiere que cambies. Y aquí pasamos de ser oidores a ser hacedores, a realmente proclamar la palabra de Dios, vivirla, ¿verdad? Vivir esa salvación. En dejar de ser espectadores, ¿verdad? Nosotros no somos espectadores. Imagínense un partido, ¿verdad? De fútbol americano, de lo que sea, básquetbol. Usted no está en las gradas. Usted es parte del equipo, ¿verdad? Usted tiene que salir a jugar. Todos tenemos una función. No somos admiradores, club de admiradores de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo del Señor. Somos piedras vivas y tenemos algo que hacer. Todos los creyentes tienen algo que hacer para el reino de Dios. Y lo que el Señor te esté pidiendo, pues hazlo. Porque es parte de la función del cuerpo de Dios. Compartir el Evangelio, vivir la vida cristiana, seguir a Cristo, seguir los valores del reino. Compartir la fe, esa es la otra batalla, ¿verdad? Que tenemos que también unirnos. Todo lo que el Señor te mande obedecer, hazlo ya hazlo, no esperes, porque hay muchos ejemplos del pasado. Se dice que no se puede aprender en cabeza ajena, pero yo creo que sí, y por eso tenemos las Escrituras, ¿verdad? ¿Qué le pasó al pueblo de Dios cuando desobedeció? Fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron a tu rey, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti, te ofendieron mucho. Por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. Aprendamos en cabeza ajena. El pecado tiene consecuencias. El no obedecer a Dios, cuando Dios te dice haz algo, hazlo. Porque si no hay consecuencias. Pero cuando tú obedeces,
también hay buenas consecuencias. Hay victoria. Gedeón venció a un gran ejército con 32,000, ¿no? Con 10,000, no, con 300 hombres. Y así hay muchas historias de cuando uno obedece a Dios, lo lleva a la victoria. Y yo lo quiero dejar con esta última imagen. Dios quiere que demos mucho fruto. Esa es la victoria de la obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio y más gente reconciliada con Dios. Quiere que demos mucho fruto. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos, dice Juan 15:8. Pero imagínense usted, no sé qué fruta le guste. Imagínense que tiene una semilla de eso. Yo sé que a mi esposa le gustan los mangos, los aguacates, a usted que le gusta la manzana, no sé. Pero imagínense que va a plantar una semilla de eso. ¿Cuántas manzanas, cuántos aguacates, cuántos mangos van a salir de esa semilla? ¿Uno? Muchos. Todos los años va a dar fruto y más fruto y más fruto y más fruto. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios está plantando la semilla preciosa de su palabra en ti. Te está bendiciendo con su palabra creadora de vida, que da vida. Dios dice se haga la luz y se hace. El poder de la palabra es inmenso. La semilla de la palabra está en ti. Dios quiere vidas transformadas. No solo la tuya, la de todos alrededor, frutos de paz, de justicia, de alegría. Por eso sea una tierra fértil. Deja que germine la semilla. Ríndete. Espera. Analiza tu vida, deja el pecado y obedece. Así de sencillo. Poquito a poquito. Y tu vida va a ser cada vez más a imagen y semejanza, a la altura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, si tú ya le dijiste que sí a Cristo, si ya le entregaste tu corazón, si ya confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor y creíste en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ahora crece. Y con estos 4 sencillos pasos, pero profundos, puedes crecer. Ríndete, deja que Dios sea Dios y no tú. Espera en Dios, a tener un encuentro personal con Él, no que tú escuches de alguien, sino que el mismo Dios te revele en su palabra, en oración, en meditación, en ayuno, en donde sea. Pero cuando tú lo escuches, revisa tu vida, deja el pecado y obedece inmediatamente, y así vas a crecer y vas a llegar a la victoria, vas a dar mucho fruto. Ese es el reto que a mí me dejaron para seguir creciendo, y ahora se los paso a ustedes, porque tenemos que crecer juntos. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Amén. Amén. Entonces usted puede responder a la palabra de Dios con este canto. Vamos a levantar el nombre del Señor.